Buenos días, estimado tutor. Hoy estaremos hablando de cómo evolucionó la policía desde la época de independencia hasta hoy día. Además, hablaremos sobre cómo es la policía en una sociedad democrática. Primero que nada, empezaremos sobre que Costa Rica se independizó en el año 1826. Incluso ya independiente, seguía directrices vigentes españolas. Para la década de 1830 a 1850 se realizaron los primeros reglamentos para el ejército, lo cual era qué cantidad de hombres iba a tener, cómo y dónde se iban a repartir las dichas unidades y cómo sería su uniforme. Aunque se sabe que estas medidas eran para controlar la población y así poder consolidar un gobierno. En ese entonces era a partir de los 15 años que se comenzaban a reclutar a los soldados. Cuando se dice que se controlan las fuerzas militares, era que se creía en aquel tiempo que estaba consolidando un poder de Estado. De ahí la razón por la cual se reorganizara tanto la milicia en todos los nuevos gobiernos. Es que se decía que así se iba a respetar la autoridad máxima. Además que por esta ambición se vio en algunas hojas, en hojas de servicio que se investigaron en aquel tiempo, más de la mitad de los soldados no tenían una formación correcta militar. Lo bueno, si se puede llamar así, es que gracias a estas campañas y a tantas reorganizaciones, el ejército por fin pudo convertirse en una institución fuerte, consolidarse como una institución fuerte. Aunque debido a que se consolidó esto, ya se consolidó un Estado y así vinieron nuevas instituciones que le quitaron el protagonismo al ejército. Además, personas estudiadas se empezaron a cuestionar por qué esta formación militar. Para la década de los 1900, Estados Unidos era un actor principal en el comercio internacional. Y así fue como comenzaron las repúblicas bananeras en nuestro país y la exportación. Aunque en ese mismo periodo de tiempo comenzó una mala estabilidad política a lo interno de nuestro país y algunas disputas externas, ya sería por la dictadura de los Tinoco o la guerra del Coto. Cuando se abolió el ejército en nuestro país en el 1948 por Ferrer y contra un gobierno comunista, en diciembre de ese mismo año, los calderonistas, seguidores del comunismo y Calderón Guardia, intentaron recuperar nuestro país, o sea, no nos dejaban respirar, por así decirlo. Pero bueno, a pesar de esto, todavía Figueres tenía los pantalones bien puestos y se defendió y no pasó a mayores. Aunque sí se sabe que al haberse abolido ya el ejército en ese tiempo, todavía la policía estaba estudiando o preparándose en una escuela militar, se llamaba así Escuela Militar de Guadalupe, por lo que tanto esta policía se llamaba la Policía Militar de Costa Rica. En el 1955 se evidenció cómo se manejaba la seguridad del país y cómo actuaba la nueva policía militar en horario de guerra. Así fue como Figueres preparó la policía, la milicia, la policía de nuestro país. Reclutó también a algunos hombres alrededor de nuestro país y los intentó o los entrenó para una posible invasión nicaragüense. La policía fiscal en ese tiempo estaba cuartelada esperando la orden o una señal, mientras que la guerra civil vigilaba el orden en el territorio nacional y otros estaban combatiendo en la zona cero de guerra para que no se infiltraran. Aunque al final Nicaragua se retiró, ya que Costa Rica también tuvo ayuda de Estados Unidos, y aquí fue cuando firmó para estar en la Organización de los Estados Unidos. Bien, ¿cómo era la policía en los años 50 y los años 60? Primeramente, la policía estaba muy arraigada, muy unida a la política, cosa que llevó a tener unos contratiempos con el pueblo por ese mismo comportamiento. Muchas veces el pueblo tampoco era escuchado, ya que la política a veces no era muy buena. En ese tiempo entonces existía una policía de resguardo fiscal. Esta se encargaba de controlar el comercio y la venta ilegales de licores, aunque se decían que eran los más temidos por su eficacia y su buena autoridad. Después estaba la policía de villas y pueblos. Esta era la encargada de vigilar las comunidades y resolver los problemas de vivienda y cosas así, aunque estos segundos eran dirigidos por unos agentes de paz, quienes a veces estos no llegaban incluso al sexto grado de primaria, así que estos terminaban abusando de su poder y abusando del pueblo.
Por estas cosas se entiende que la policía del siglo XX era un poco deficiente y sus cárceles no eran muy buenas. Aunque para el año 1970 se propició la creación de una guardia de asistencia rural. Esta estaba encargada de velar cada cuerpo policial que desempeñara sus funciones correctamente. Otro requisito debía ser que al menos haber aprobado el sexto de primaria y comprometerse así a ayudar a la comunidad. Para las décadas del 80 y el 90, la policía del país encontró nuevos enemigos, ya sea el narcotráfico o el lavado de dinero, por lo que entonces se terminó creando una policía de narcóticos que es especialmente para estos temas. En el año 79, otra vez Costa Rica sintió incertidumbre y miedo, ya que otra vez el gobierno de Nicaragua, en ese lado dirigido por Somoza, quería atacar o comenzó a atacar el territorio, por lo que entonces el territorio nacional se declaró en estado de defensa, de guerra. Había incluso planes de evacuación, la Guardia Civil estaba peleando en la frontera, aunque eso no pasó más ya que Estados Unidos nos ayudó y pues pudimos salir de esa. Pero sí, esto sirvió de mucho para darse a notar que los cuerpos costarricenses necesitaban tener un mejor entrenamiento en operaciones tácticas, en mejor entrenamiento y mejor manejo de armas. Así es entonces que el OIJ también tiene un carácter marcadamente militarizado por esta razón, porque es una policía especial. Ahora, ¿cómo sería el papel de la policía en una sociedad democrática? Al principio fue complicado pasar de un sistema autoritario a uno democrático por obvias razones. Siempre es difícil dejar atrás las cosas, las costumbres antiguas. Pero al final y al cabo se pudo. Entonces, en estas sociedades modernas, la policía es considerada de suma importancia, no solo por ser un instrumento de poder, sino también por ser un mecanismo que coopera en la complicada tarea de consolidar una democracia. Es decir, es parte del conjunto del sistema penal estar al servicio comunitario y estar en un servicio democrático. Además, es tanto en estructura como en funcionamiento. Hay una gran diferencia con la dictadura y la democracia, es que el Estado, la democracia y las fuerzas de seguridad policial tienen que mantenerse al margen de la ley y de sus mismas actuaciones. Entonces, la finalidad de esto sería evitar corrupción y los comportamientos ilegales a toda costa. Entonces, para que no se salga de las manos, tienen que existir unas comisiones de control externas que se investiga y entonces adoptan las medidas de corrección necesarias contra las conductas ilegales que encuentren. La grandeza de la democracia para la policía es que estos disponen de una legitimidad y apoyos sociales e institucionales. Además, se usan varios modelos, ya que aquí en nuestro país existe una variedad, como está la policía de fronteras, la policía de fuerza pública, etcétera, etcétera. Algo muy democrático es que es la sociedad quien modela al aparato policial que le sirve, mientras que no es al contrario como se creía antes. Así que para elegir un responsable de alto mando se requiere ser un profesional, mientras que la cabeza visible de estos mismos tiene que ser ajenos a dicha institución. Algo más que destacar es que la incorporación de la mujer mejoró los niveles de eficacia de servicio y facilitó la comprensión del sector femenino. En los regímenes democráticos predominan las motivaciones societales sobre las políticas, es decir, el papel de las informaciones es menor que en los autoritarios. El sentido y la justificación de la policía en esta nueva sociedad es en función de su concepto o concepción como sentido público, como una herramienta de control al servicio de intereses minoritarios. Así es entonces como se les exige una mejor formación, mejores estructuras, más medios y lo que más importa, saber que existe un concepto completamente diferente de la policía para la ciudadanía. Además, estos tienen un fin de ser un grupo profesional especializado para la calidad de vida en nuestra sociedad ya desarrollada. Hablemos de la Ley General de Policía creada en el 1994 por mismo una sociedad democrática. Primero que nada, esta creación fue un gran paso para la policía, ya que por fin tenía una guía de cómo se debía comportar con el pueblo, con el Estado, y así. Actualmente son varios los que se encargan, para los policías los que se encargan de la seguridad pública. Aunque sean varios, estos tienen unas mismas atribuciones generales, que sería resguardar el orden constitucional, prevenir violaciones de integridad territorial, velar por la integridad de los bienes del pueblo y los derechos de la ciudadanía, entre otros más. También están unos principios que son fundamentales para los mismos, igual general. Estos son observar la constitución política, velar por tratados internacionales y las leyes vigentes, mientras que también deben acatar
trámites de plazos y más requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico para la tutela de libertades y derechos de ciudadanos, entre otros. Existe además un Consejo Nacional de la República que ésta definirá las políticas generales de los cuerpos policiales. Esta es la dirección está también la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Es un órgano formativo del presidente de la República en materia de una seguridad nacional. Algunas de sus funciones son de decretar, investigar, analizar y comunicar al presidente o ministro información para evitar hechos que estén en riesgo cuando estén en riesgo de independencia y coordinar con organismos internacionales asuntos de una seguridad extrema, entre otros. Para concluir, mi trabajo sería que en nuestro país empezó como una nada, como algo que dependía del pasado, pero gracias a nuestros antepasados, los que lucharon, decidieron crear, organizar y defender a Costa Rica. Por lo que es por eso que hoy estamos aquí cumpliendo nuestros sueños. Además, aprender sobre la historia es muy importante. De hecho, existe un dicho bastante famoso que se escribió en los muros de un campo de concentración nazi que dice: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. No hay más que decir sobre eso. Bien, saber que la democracia también es primordial en los regímenes de estos tiempos, por esto que trata siempre de terminar con las injusticias y siempre haber igualdad entre todos y todas. Siempre hay que defender nuestro país, nuestra patria, nunca quedarnos de brazos cruzados cuando pase algo malo. Por eso mismo estoy estudiando yo esta carrera que sería Ciencias Criminológicas, para siempre tratar de salir y sacar adelante nuestro país. Ese sería todo. Muchas gracias, que tengan bonita tarde, noche o lo que sea.